El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Time Force Ultimate con Southwatches. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Esta semana vamos a hablar de una propuesta del doctor Gustavo Petro que revoluciona la capital por estos días y que además tornó división. Se trata de la construcción de torres de habitaciones de estratos 1 y 2 en sectores catalogados como estrato 6. Estas serían para que habiten personas víctimas de la violencia, desplazados y madres cabezas de familia en lotes en los que ahora están funcionando parqueaderos y que básicamente son de sectores como Rosales, el Parque de la 93 y Chicó. Bueno, pues esto ha causado polémica, es el tema del que vamos a hablar esta noche. Les pido que no se muevan, espérenos un minuto y ya regresamos con ustedes para iniciar nuestro veredicto de hoy. Volvemos con ustedes, estamos en Veredicto. Esta noche vamos a debatir si es prudente que la administración distrital construya viviendas de interés prioritario en zonas de estrato 6. Ese es el tema que discutiremos. Antes de empezar este debate, vamos a darles algunos elementos que pueden servirles para tomar la decisión. Según la Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas, en la capital habitan cerca de 500.000 de desplazados, sin importar su origen o la razón que originó su movilización. Como una pobre están pidiendo derechos, tiene derechos reclamantes como derechos de nosotros. Pensando en esta clase de personas, muchas de ellas víctimas de la violencia o madres cabeza de hogar, la administración de Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de otorgar hasta 372 soluciones habitacionales en edificios de vivienda de interés prioritaria de estratos 1 y 2, ubicados en una zona de alta valorización y de estratos 5 y 6. Muy contento de estar acá. La propuesta despertó inmediatamente el rechazo de muchos habitantes del sector al pensar en hechos como la supuesta desvalorización de sus predios, el aumento de la inseguridad y muchos otros argumentos de índole elitista, urbanístico o comercial, entre otros. Pero, ¿es desacertada esta idea que mitigaría el padecimiento de algunas de las 68 personas que diariamente llegan a la capital en este proceso migratorio impuesto por la violencia? Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. La pregunta ¿es prudente que se construyan viviendas de interés prioritario en zonas de alta estratificación? Ustedes van a votar solamente a través de nuestra página de internet, que es www.veredicto.tv. También pueden dejarnos sus opiniones o sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Antes de empezar, les presento a los protagonistas del debate de esta noche. Nuestro fiscal es el doctor Néstor Preciado, asesor económico del Ministerio de Vivienda. Doctor Preciado, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nuestro defensor esta noche, el doctor Holman Morris, exgerente de Canal Capital. Doctor Morris, muchas gracias por acompañarnos. Silvia, buenas noches. Vamos a iniciar. Les presentaba inicialmente al fiscal, que va a ser el primero que tiene la palabra. Es el doctor Néstor Preciado. Les decía que es asesor económico del Ministerio de Vivienda, economista de la Universidad Javeriana, especializado en finanzas, fue director económico de la presidencia de Camacol, con experiencia en banca de inversión y en estructuración y financiación de proyectos de infraestructura. Por favor, pase adelante. Doctor Preciado, esa es su cámara. Cuéntele a los televidentes porque usted no está de acuerdo con esta iniciativa del alcalde Petro. Silvia, yo creo que el debate correcto no debe ser si estamos o no de acuerdo con la propuesta del alcalde Petro. El gobierno nacional básicamente comparte que se le dé atención prioritariamente a la población desplazada. De hecho, los programas de vivienda del gobierno nacional tienen como principal foco a la población desplazada. De las 70.000 viviendas que hasta el momento se han terminado de construir dentro del programa de vivienda gratuita, el 75% ha tenido como beneficiarios a hogares en situación de desplazamiento, víctimas del conflicto. Y básicamente lo que se está haciendo allí es dar cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional, a la ley de víctimas demandada por el Congreso de la República, que señala que prioritariamente la población desplazada y víctima del conflicto requiere una atención especial y una categorización especial que debe centrar la atención del Estado. Entonces, ese punto no está en discusión. Tampoco está en discusión que la superación de la pobreza sea un elemento central en la agenda pública, tanto los gobiernos municipales como el gobierno nacional.
La superación de pobreza fue uno de los ejes fundamentales de la primera administración del gobierno Santos. La equidad es el segundo pilar dentro de la política pública en este nuevo término de la administración. Y tampoco está en discusión que la vivienda sea un elemento central dentro de la estrategia de superación de pobreza. Entonces, es claro, debemos atender a la población víctima del conflicto. La superación de la pobreza es fundamental. El concepto de equidad urbana es fundamental en la agenda del desarrollo urbano, pero es importante ver cómo definimos equidad urbana. Unas definiciones más amplias lo que sugieren es que el concepto de equidad urbana se refiere a que sin importar la ubicación de los ciudadanos, sin importar la ubicación, todos tengamos las mismas condiciones de acceso a la oferta de ciudad. La ciudad posiblemente es lo mejor que hemos hecho los seres humanos como construcción colectiva. Y un elemento clave para que sin importar la ubicación de las personas haya igualdad de acceso a la oferta de ciudad es la movilidad y es la oferta de equipamientos que son responsabilidad de los gobiernos municipales. Lo que quiero señalar yo es que si hay algo que cuestionar es claramente una pobre política habitacional ejecutada por el distrito, como lo muestran las cifras de manera contundente, y me preocupa que elementos centrales y sensitivos de la agenda nacional, como la atención a víctimas y como la superación de la pobreza, se convierten en argumentos políticos y de división, como usted lo dijo. Eso es lo que usted tiene que decir al respecto. Claramente. Le voy a invitar a que responda una pregunta que tenemos para usted. Escuchemos. Es el doctor Eduardo Noriega, exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá. En el Plan de Desarrollo Bogotá Humana está claramente previsto como un eje de ese plan la eliminación de la segregación social en la ciudad de Bogotá, que no requiere mayores cifras para evidenciarla. Bogotá es una ciudad perfectamente dividida, segmentada entre ricos y pobres, que viven en los extremos de la ciudad, en zonas perfectamente delimitadas. El plan de desarrollo establecía con claridad que una meta fundamental para lograr la convivencia en la ciudad de Bogotá y la construcción de una ciudad más humana, la eliminación de esa segregación social desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista de la vivienda. Por eso es un error decir que la propuesta del alcalde Petro es una improvisación. No, allí está en el plan de desarrollo que fue debidamente aprobado por el Consejo de Bogotá. Pero a esto habría que agregar que estamos con los diálogos de La Habana construyendo en el país un proceso de paz que significará, de un lado, la reinserción de los guerrilleros y, del otro, el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, principalmente de la población desplazada. Mi pregunta es si, so pretexto de que el alcalde Petro está improvisando, cosa que no es cierta, debemos condenar a la ciudad a continuar viviendo en ese esquema, y de otra parte debemos rechazar a esas víctimas del conflicto armado, a esa población desplazada en la ciudad de Bogotá. Y si debemos discriminar y expulsar a esa población para que viva en la periferia, en las zonas de alto riesgo de la ciudad, o si ellos se han ganado el derecho como colombianos de vivir dignamente en la ciudad de Bogotá. Como lo mencioné en la primera respuesta, es claro que para el Gobierno Nacional la atención a las víctimas es un elemento central en la agenda de la política pública. Las cifras son muy claras, las repito, de las 70.000 viviendas que se han terminado hasta el momento, el 70% ha tenido como destinatarios a hogares en situación de desplazamiento y víctimas del conflicto. Claramente las víctimas son un elemento central en la agenda pública. Luego, digamos, desde ese punto de vista no hay ninguna contradicción. Y lo que quiero señalar reiteradamente es que nos preocupa que se utilicen argumentos como este que se está señalando, de oposición a una política que claramente compartimos, para ocultar el fracaso y el desempeño pobre y mediocre de la política habitacional del distrito hasta el momento. Para el gobierno, ¿qué es equidad urbana? El concepto de equidad urbana que promueve Naciones Unidas, no es la idea del Gobierno Nacional, se define así como se lo mencionaba hace un momento. Equidad urbana significa que todas las personas, sin importar su localización, tengan acceso a la oferta de ciudad. ¿Qué es lo que ofrece una ciudad? Una ciudad ofrece educación, ofrece trabajo, ofrece entretenimiento, ofrece cultura, ofrece equipamientos.
En ese sentido, uno puede moverse sobre una línea muy sesgada, afirmando que todos debemos convivir en el mismo espacio, o una en la que reconocemos la complejidad, la magnitud de las actuales ciudades, en la que la agenda pública inteligente lo que pretende es permitir que haya igualdad de acceso. El tema de acceso a la oferta de ciudad es fundamental, y los elementos que determinan el acceso son fundamentalmente movilidad y oferta de equipamientos. Lo que dice el doctor Noriega también es que esto estaba previsto en el plan de desarrollo de la ciudad, o sea, no parece ser una propuesta politiquera, como dicen ustedes. Yo insisto, el argumento no es que haya una connotación política, esa puede ser una conclusión. Estamos un año en las elecciones regionales, seguramente puede haber suspicacia por algunas personas. Lo que estamos diciendo es, no desviemos la atención de la que ha sido una política de vivienda pobre de resultados mediocres. Este tipo de anuncios nos desvían de lo que ha sido una agenda pobremente ejecutada. El distrito tenía una meta de iniciar 70.000 viviendas de interés prioritario y hasta el momento solamente ha iniciado menos del 10%. Y de ese 10% iniciado, cerca del 75% corresponde a viviendas que se han ejecutado dentro de los programas del Gobierno Nacional. Es decir, aquí lo que ustedes consideran es que tal vez se está tratando de ocultar algunos no buenos desempeños o cosas no cumplidas por parte de la administración. Yo no hablaría de no buenos desempeños, hablaría básicamente de una agenda pobremente ejecutada con pobres resultados. Bien, le voy a pedir que se siente y voy a llamar a su testigo para que le ayude a argumentar. Les hablo de la doctora Walfa Constanza Telles, directora de la Maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, experta en finanzas y en relaciones internacionales, especializada en manejo integrado del ambiente de la Universidad de los Andes, con una maestría en Ingeniería de Proyectos Europeos e Internacionales, doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nantes. Doctora Telles, por favor, tome asiento. Usted primero va a responder las preguntas que tiene para usted el fiscal y luego el defensor. Tiene la palabra primero el doctor Preciado. Puede hacerlo desde su puesto, tranquilo. Muy bien. Profesora, habiendo dejado en claro que a la Nación no le preocupa ni se opone a la iniciativa, ¿cuáles serían aquellas condiciones que permitirían una buena y adecuada ejecución de este tipo de iniciativas? Muchas gracias. Buenas noches, Silvia, y buenas noches a los televidentes. La preocupación desde la academia está dirigida a cómo se va a implementar este proceso de viviendas de interés prioritario. Son necesarias. Somos conscientes desde la academia, como ciudadana, como colombiana, como bogotana, que no hay nada más vergonzoso que la segregación social, que la estratificación. Estamos hablando de ciudades globales, integrales, que están propendiendo por integrar todas las actividades y todos los goces y los usos de los ciudadanos alrededor de todos estos equipamientos. La preocupación desde la academia y como ciudadana y como bogotana está relacionada en la forma como lo vamos a implementar. Sabemos que es una solución de 30.000 millones, nos están hablando de 372 unidades, nos están hablando de unas edificaciones que van a aprovechar unos espacios públicos que en este momento tienen un uso establecido además por la ley, es decir, deben ser utilizados para zonas de parqueo. La preocupación es, además de la edificación, ¿qué otro tipo de equipamientos y qué otro tipo de soluciones integrales se van a hacer para generar cohesión social? El edificio solo no genera cohesión social. Nuestra preocupación de la academia es evitar generar guetos. Y lo digo de una forma muy respetuosa. Y hablo por todos los estratos sociales. Hablo desde los desplazados, desde el estrato 1. Necesitamos que ellos se incluyan de forma efectiva dentro del circuito social. Y la preocupación es si el edificio, los 30.000 millones invertidos, garantizando solo la unidad habitacional, algunas zonas de mercado que nos ha comunicado la administración que van a desarrollar, algunas zonas de recreación, van a permitir efectivamente que estas personas se incorporen dentro del ejercicio como tal de estas zonas residenciales. La otra preocupación viene del análisis que uno hace comparado de casos muy exitosos y hicimos en el Externado de Colombia un análisis interesante, miramos casos desde Sao Paulo, miramos Nueva York, miramos Barcelona, miramos Londres, los miramos además, Silvia, porque tiene un número de habitantes comparable con Bogotá, pero también, querido asesor, lo hicimos pensando en Quito, entonces miramos soluciones muy cercanas a nosotros y lo que nos dimos cuenta es que el proceso ha sido lento, el proceso no puede ser un proceso, es más, es un proceso, yo le diría acá al doctor Holman, es un proceso que puede tomar mucho más de un periodo de gobierno, tiene que ser una política pública de largo aliento y lo que nos llamó la atención de Ecuador y de Barcelona y de Nueva York es que el proceso se hizo primero generando un equipamiento que permitió que la mezcla se diera. Tiene toda la razón el secretario cuando estábamos hablando ahora, escuchando la intervención. Es cierto, está incluido en el plan de desarrollo. Somos conscientes los que hemos leído el plan de desarrollo y nos interesa el tema de la ciudad, sabemos hasta dónde va la zona central ampliada, pero esto no es un tema de alta discusión dentro de los ciudadanos bogotanos. Entonces, frente a la falta de comunicación
planificación, frente a la falta de oportunidad de presentar un proyecto con una lista de variables que sean favorables para los ciudadanos que se encuentran allí y para quienes van a llegar, que hemos generado resistencia. Entonces la discusión va mucho más allá. Yo estoy segura que a cualquiera de los ciudadanos en Bogotá, a todos nos interesa un sistema inclusivo de cohesión social. Todos votamos por eso. La pregunta es cómo vamos a hacer el procedimiento y desde la academia estamos llamando la atención sobre ese proceso, porque entendemos que la administración, lamentablemente, se le pasó el cuarto de hora y estamos cortos de tiempo para ese proceso. Profesora, Una pregunta más. Una última pregunta. ¿Es tan nefasto el panorama en las ciudades colombianas? ¿No hay ningún caso que se pueda destacar de ejemplar de integración? ¿Hay algo en Bogotá que podamos mostrar? No, mire, en Bogotá hubo un ejemplo en el cual estuvimos discutiendo en el foro La Hoja, pero no solo eso, querido Holman, estuvimos discutiendo, yo siempre resalto mi condición orgullosa de ser de Chapinero. Yo soy chica de Chapinero, también me encanta mi barrio, porque mi barrio tiene esa dinámica. En mi barrio, le decía ahora Silvia, yo no me paso de mi estrato, yo disfruto de las mieles del estrato 6, estoy ubicada en un estrato 4, me combino con estrato 3 y 2 y obviamente ¿qué me garantiza esa mezcla como tal? Y que podemos presentar también en la zona, por ejemplo, de Palermo, Teusaquillo, etcétera. Macarena, Perseverancia. Usaquén, son barrios. Pero podemos ir más allá de Bogotá. En otras ciudades del país también se encuentra este tipo de mezcla social, si se puede llamar. Son más segregadas, Silvia. El mejor ejemplo, el medio de la segregación sigue siendo Bogotá. Sigue siendo Bogotá, pero estos son unos ejemplos muy válidos y miremoslo todos como bogotanos. ¿Qué nos están ofreciendo esos espacios? Equipamientos. Y hay un tema que no hemos logrado que se ponga en la agenda y llamaría la atención que lo incluyéramos, el tema de seguridad. En la medida que nosotros garanticemos que el equipamiento sea asumido por las diferentes relaciones sociales, la gente se apropia al espacio público, lo vive, lo hace propio, y en esa medida estamos garantizando también temas de seguridad. Pero la pregunta, y en términos de comparación, me hacen pensar de un reciente concurso que acaban de lanzar las ciudades de Barcelona y Nueva York. ¿Por qué no proponemos, después de esta reunión, una iniciativa a través de la cual no impongamos la solución, que no se vea impuesta, que no se vea apresurada? Yo entiendo que está en el plan de desarrollo y somos conscientes de los que lo hemos estudiado, pero se ve apresurada, Holman, y se ve puesta a última hora. Hagamos un trabajo a través del cual se haga un concurso. Por ejemplo, un concurso a través de ciudades hermanas. Bogotá, ciudad hermana, no sé, Nueva York, Barcelona, la misma Barcelona. Y generar un espacio de discusión. ¿Qué hacemos con esta belleza de espacios que tienen un uso, además, en este momento exclusivo para parqueaderos? Y si vamos a hacer el calificativo de bienes fiscales, ¿qué otro uso complementario, adecuado, eficiente, integral, que genere cohesión social se puede hacer para estas zonas? Y no solo para estas zonas. Yo insisto con el tema de la Caracas, insisto con muchos lotes además que se encuentran en la zona de Teusaquillo, Palermo, que podrían ser utilizadas para ese tipo de iniciativas. Bien, se nos acaba el tiempo del interrogatorio de la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el interrogatorio de la defensa y el testigo de la Fiscalía. Es prudente que la administración distrital construya casas o viviendas de interés prioritario en zonas de alta estratificación en Bogotá. Es el tema que hemos estado debatiendo. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía. Vamos a ver qué le contesta la testigo de la fiscal o de la Fiscalía al defensor. Adelante, doctor Morris, es su turno. Gracias, Silvia. Muy buenas noches. Mi querida doctora Walfa, usted lo ha dicho muy bien. No se trata de construir ciudades gueto. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que ese modelo de ciudad que está planteando, una entrega rápida, yo creo que afanosa por parte del gobierno nacional, de modelos de barrios o ciudadelas en las periferias, no está contribuyendo, primero, al gueto que usted señala, y segundo, a un modelo de ciudad que segrega y que no es el modelo de ciudad que está promoviendo hoy el mundo desarrollado, que lo dice ONU Habitat, es decir, modelos de ciudad no segregadas? Y quiero solamente citar, para ser más ilustrativo, doctora Walfa y queridos televidentes, el ejemplo de las viviendas que acaba de entregar el gobierno nacional en La Guajira. Un gran complejo habitacional sin equipamientos, donde mínimo cada habitante de ese complejo, en esa ciudadela muy cerca de Riohacha, querida Silvia, tiene que transportarse 30 y 40 minutos. Aquí lo que estamos poniendo en discusión es el modelo de ciudad. Esa es la pregunta, mi doctora Walfa.
Querido doctor y queridos televidentes, yo respondería de la misma manera con la cual me está planteando la pregunta. ¿Por qué vamos a replicar? Si estamos encontrando esos errores en el modelo entonces del nivel nacional, ¿por qué los estamos replicando en Bogotá? Eso es lo que me llama la atención. Y creo que hay otro factor que tenemos que tener en cuenta en la discusión, que no ha salido en este momento a colación, y la capacidad que tenemos en términos de terrenos disponibles para poder aplicar las soluciones que necesitamos de vivienda de interés prioritario y de vivienda de interés social. Obviamente, ninguna de las dos soluciones, ni la solución que está estableciendo la actual administración distrital de generar pequeños guetos en zonas estrato 6 que realmente no van a ayudar a generar cohesión social, como tampoco generar espacios, construcciones de solución habitacional en zonas completamente periféricas donde usted muy bien lo dice, doctor, no va a haber posibilidad de que tengan sistemas de comunicación, sistemas de integración. Pero mira que lo mismo puede pasar en zonas donde posiblemente tenemos equipamientos, pero una sobredemanda, de este servicio no se va a poder abastecer. Entonces, más bien démosle la vuelta a la pregunta y pensemos qué tipo de soluciones podemos hacer con los pocos espacios disponibles que tenemos en las ciudades. Miren cómo hacen el diseño de las zonas de uso e intervención comunales en algunos edificios en Japón. Querido Holman, ¿saben cómo lo hacen? Hacen, claro, todo el equipamiento y hacen las construcciones. Dejan que las personas por ellas mismas hagan el trazado de las zonas de acceso, ¿no, querido doctor? Y en el momento que las personas, después de muchos meses, van haciendo el trazado, se finaliza todo el equipamiento. Es decir, es la misma condición humana, social, la que va generando la forma de apropiación de ese espacio. Cuando habla de equipamiento, ¿exactamente a qué se refiere? Para que lo tengamos claro todos. Son todas estas soluciones en términos de suministro de vías, centros educativos, comerciales, acueducto, alcantarillado, movilidad. También para estas y el tema de personas seguridad. que viven como estrato 1 y 2 dentro de los otros de forma estratos. equitativa. La siguiente pregunta, Sí, doctor Silvia, Mores. gracias. ¿Usted le parece, pues a nosotros, digamos, creo que es importante decirle al país y generar la alarma en este momento del país del número de complejos habitacionales que ha entregado el gobierno sin equipamientos? Eso es una bomba de tiempo. Eso es y va en contravía al modelo moderno de ciudad que está, sigo insistiendo, que está promoviendo ONU Habitat. Entonces yo no sé si es más importante que la ciudad, el distrito, haga la pausa y diga, un momentico, a ese modelo de ciudad que promueve hacer viviendas a la loca Tolondra, no le jalamos, o hacemos viviendas a la loca Tolondra, así sean en guetos, sin equipamientos que promuevan, lamentablemente, la revictimización de las víctimas. ¿Vamos con la siguiente pregunta o ya no hay más por ahora? Esa es la pregunta, de pronto ya a manera de colorario. Mira, Holman, es la misma preocupación, y ciudadanos, es la misma preocupación que tenemos todos. Aquí estamos discutiendo, y cuando te escucho hablar de ONU Habitat, y cuando miramos, por ejemplo, los modelos de desarrollo, ciudades globales que está vendiendo el Banco Interamericano de Desarrollo, la pregunta que uno se hace es, ese tipo de modelos, ¿qué tan eficientes y viables son para un conjunto de 1.100 municipios mal contados, de los cuales realmente quienes tienen la capacidad, el músculo estructural de equipamiento para poder asumir este tipo de condiciones de ciudades globales? Estamos hablando, no sé, yo creo que no podemos pasar de unas 15 o 20 ciudades en las cuales estamos haciendo este tipo de modelos. Lo mismo tiene que ver con la vivienda, porque obviamente está atada, el tema del hábitat está atado a este nuevo concepto de ciudades globales. Yo creo que esta discusión, que nace realmente por una mala información, una mala recepción de un proyecto, va a terminar en un proceso en el cual tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional tienen que entrarse a cohesionar y a mirar qué tipo de soluciones son viables y son permitibles dentro de lo que tiene en este momento disponible la ciudad de Bogotá. No podemos generar, por el afán de cumplir dentro de un plan de desarrollo distrital y frente a una estructura del nivel nacional, lo digo con todo el respeto, encontrar, tal como lo vemos desde la opinión pública, 3 o 4 espacios
públicos que acaban de finalizar los contratos de arrendamiento y pueden ser entonces susceptibles de ser un espacio para construir vivienda de interés prioritario. Bien. Acá necesitamos un proceso de discusión de largo aliento, que es el que no estamos Se nos dando. acaba el tiempo. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Esta es la posición de la Fiscalía. Ustedes ya la conocen. Pueden empezar a votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, en donde encontrarán la casilla que apoya a nuestro fiscal o a nuestro defensor de esta noche. Déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook o en nuestra cuenta en Twitter @veredicto_NTC. Ya regresamos con la posición de la defensa. Gracias. Es prudente que la Alcaldía de Bogotá construya viviendas de interés prioritario en zonas de alta estratificación. Es el tema que se estaba debatiendo esta noche. Ustedes ya escucharon a la posición de la Fiscalía, también a su testigo, responder las preguntas al fiscal y al defensor. Vamos a ver qué nos dice la defensa sobre este tema. Nuestro defensor es Holman Morris, exgerente de Canal Capital, comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana, exdirector del programa de televisión Contravía, ganador del Premio Defensor Anual de Derechos Humanos que otorga la Human Rights Watch en el año 2007, se lo ganó, y según algunas personas, algunas versiones políticas, puede ser un futuro candidato a la Alcaldía de Bogotá, así que perfecto tenerlo aquí esta noche. Señor Morris, adelante. Gracias, Su cámara Silva. es esta. Por favor, Silvia, cuéntele usted a los televidentes. Por esa presentación. Ya veremos. Pero cuéntele usted por qué está de acuerdo con este tipo de construcción de viviendas y en qué se opone usted a la posición de la Fiscalía. Muy bien, Silvia. Vamos a contarle a los televidentes porque el tema que nos estamos jugando aquí es de fondo. Es un debate de Bogotá, pero debe ser un debate nacional. Es el modelo de ciudades que estamos construyendo hoy en el país. El doctor Perdomo ha dicho que el gobierno nacional, y en eso estamos de acuerdo, doctor Perdomo, la prioridad, preciado, la prioridad son las víctimas, darle vivienda a las víctimas, pero también nosotros estamos diciendo, no es solamente el número de viviendas, sino la calidad de viviendas y el tipo y modelo de ciudad que estamos construyendo hoy en el país. Quiero hacer un breve ejercicio, Silvia, si se me permite. Este es el modelo de ciudad hoy en el mundo, es decir, centros densificados. ONU Habitat, que es la gurú en el mundo, que está diciendo los parámetros de cómo deben ser las ciudades en el mundo, está diciendo no podemos seguir construyendo ciudades segregadas. Una ciudad segregada es una ciudad que no es viable económicamente, es una ciudad que no es competitiva. Las ciudades en el mundo, Nueva York, París, concentran, densifican el centro. Aquí constituyen, digamos, grandes equipamientos, espacios públicos, bibliotecas, supermercados, en fin. La gente vive en el centro de tal manera que sus desplazamientos se acortan y eso es calidad de vida. Ahora veamos lo que es Bogotá y lo que, con todo respeto, doctor, el gobierno nacional está haciendo en diferentes ciudades de este país. Es decir, un centro vacío, un centro hueco y en la periferia grandes complejos habitacionales. En la periferia que no tiene equipamientos, que no tiene vías, que no tiene espacio público, que no tiene verde, como el ejemplo de lo que ustedes hicieron lamentablemente en La Guajira. Un gran centro habitacional a las afueras, en la periferia de Riohacha, pero que las víctimas tienen que desplazarse 1, 2 horas hasta sus centros de trabajo. Usted señala que Bogotá ha tenido un pobre desarrollo de vivienda de interés prioritario, que se prometieron 70.000 viviendas, sí, y solamente vamos a entregar, estamos por entregar 12.000 viviendas. Pero vuelvo y le repito, aquí la discusión no es el número de viviendas, sino qué tipo de viviendas estamos entregando y qué modelo de ciudad estamos construyendo. ¿Por qué no pueden los pobres vivir en el Chicó, en la 93? ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué esta ciudad no se pregunta y no se prepara para el posconflicto y dice, ahí sí, como dice la campaña publicitaria, soy capaz de vivir con una víctima y tener una víctima como vecino? Soy bogotano, queridos televidentes, 46 años. Más de la mitad viviendo en Bogotá. Y hemos levantado lamentablemente en Bogotá y en otras ciudades del país muros imaginarios que nos segregan. La 72,
la 1 de mayo, la 26. Yo quiero creer y quiero decir, soy capaz de levantar una nueva generación de bogotanos que rompa la segregación, que no le tenga miedo a jugar con niños de color extraño. Y el inicio son esas propuestas de ciudadelas y de barrios, como en el Chicó, la 93, y la que ya se va a inaugurar en el mes de diciembre en La Hoja. Quiero decir, soy capaz. También tengo una pregunta para usted. Es de Danilo Ramírez, él es presidente de la Corporación Chicó Viva. ¿Por qué considera que el distrito debe realizar y construir las viviendas en esos predios a pesar de que tienen un elevado valor comercial y que con el valor que obtendría de la venta de esos predios se podrían construir entre 10 o 20 veces más viviendas en otro sector de la ciudad? Volvemos a la discusión de fondo. No se trata de construir gran cantidad de viviendas en los extramuros. Ojo con eso. Aquí se está revictimizando a las víctimas cuando se les manda a vivir a los extramuros de la ciudad. Solamente un desplazamiento de ciudad de Patio Bonito, que es una de las zonas más densificadas de mayor población en el mundo. Solamente un desplazamiento de una persona que vive en Patio Bonito al centro de Bogotá son 2 horas y media. 2 horas y media. Nosotros estamos diciendo, vamos a hacer en esos terrenos vivienda para los pobres, para que puedan transportarse 1 a 2 horas, para que puedan interactuar, para que Bogotá pueda ser una ciudad cosmopolita, es decir, que no le tenga miedo a la diferencia. Ciudades en los extramuros de las ciudades para pobres es revictimización de las víctimas, es reproducir guetos, y ONU Habitat, insisto en este argumento, ONU Habitat insiste en que no se pueden seguir reproduciendo esos modelos de ciudad que son altamente segregacionistas. Señor defensor, voy a llamar a su testigo, así que tome asiento. Les presento al doctor Juan Luis Moreno, ex vicepresidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, abogado de la Universidad Externado de Colombia, experto en normatividad urbana y en participación ciudadana. Doctor Moreno, gracias por estar acompañándonos. Usted va a hacer lo mismo que la testigo de la Fiscalía. Le va a responder primero las preguntas al defensor y luego al fiscal. Adelante. Doctor Moreno, se nos ha dicho aquí que el tema es que Bogotá no cumpliría con la meta de viviendas que se ha prometido y que el gobierno sí está aceleradamente cumpliendo, digamos, esa meta. Según las denuncias que hace el representante Robledo, solamente se van a entregar, senador, solamente se van a entregar algo así de más de 10.000 viviendas, no se va a llenar la meta, pero esa no es la discusión. ¿Cuál es el modelo de ciudad que hoy necesita Bogotá y el mundo? Definitivamente, Holman, el debate de fondo, que no es un debate de Bogotá, sino debe ser un debate nacional, es el modelo de ciudades que debemos construir. El suelo más costoso es el de Chapinero. Lo quiero contradecir enfáticamente. El suelo que más nos cuesta es el suelo desarrollado en extramuros, por fuera de la ciudad, en vivienda subnormal o en vivienda de interés prioritario, con poco equipamiento al que le tenemos que pagar entre todos, transporte, equipamientos de educación, de salud, y al que mandamos a las personas que tienen menos capacidad de pago a vivir. El suelo más barato hoy es el suelo que está perfectamente dotado de equipamientos, con la mayor infraestructura de servicios, con la mayor infraestructura de movilidad, y que los constructores nos venden como el más caro. Pero es un suelo que construimos los bogotanos con inversiones públicas y privadas durante décadas, y que hoy solo gozamos quienes tenemos capacidad de pago. Eso es una inequidad que es insostenible en el tiempo en las ciudades, y es un modelo económico que nos hace cada vez más segregados, más distantes, más ineficientes, y que, así no nos lo digan, más impuestos nos cuestan. Hay 1000 maneras de hacerlo. La doctora Wolfa decía que se requeriría más debate. Por supuesto, sería el ideal dar debate y hacer consensos en esto, pero llevamos décadas ensayando modelos de vivienda de interés prioritario, modelos de vivienda de interés social, y lo único que hemos reproducido es, alrededor de la especulación inmobiliaria, la segregación socioespacial. La oportunidad
de retarnos a los ciudadanos que tenemos más privilegios, de mirar al otro no con prevención, no con prejuicio, sino como un semejante que es igual a mí, que tiene el mismo derecho a la ciudad que yo, que su única diferencia es que tiene menor capacidad adquisitiva. Esa oportunidad nos debe retar a que, digamos, les abramos los brazos y digamos, vengan a nuestros barrios, vengan y gocen de nuestra ciudad y de nuestro equipamiento, compartan juegos, compartan recreación con nuestros hijos. Pero aquí hay una cosa que me preocupa, ya que menciona usted eso, doctor Moreno, y es estos equipamientos que ya nos explicaba la doctora Walfa, tienen que ver con los colegios, los centros asistenciales, médicos. Si están ubicados en zonas de alta estratificación, van a costar un poco más y la gente que vive ahí tiene la capacidad de pago por sus ingresos. ¿Cómo van a ser las personas que no tienen la misma capacidad de pago, los mismos ingresos para acceder a estos lugares si todavía no se ha equipado con... Ese es el reto del posconflicto. Pero además el mercado es clarísimo, ha sido suficientemente inteligente para hacerlo. Dicen muchos, ¿qué pasa con dónde van a comprar su mercado, sus artículos de primera necesidad? El capital. Nuestra sociedad capitalista es suficientemente sabia para que aparezca mercado, como ha ocurrido en todas partes del mundo, el mercado especializado en ello, en vender productos de primera necesidad a bajo costo. Lo que es más sorprendente es que las personas de mayor capacidad de pago vamos y adquirimos también ahí. Lo sorprendente es que no digan los propietarios y los padres de familia de los colegios privados de la localidad, oiga, venga acá y comparta la educación con mis hijos. Soy capaz de darle una educación de mi nivel, del nivel que le doy a mis hijos, al hijo de mi empleado. Eso es lo que es retador, eso es lo que duele, que la gente prefiera un parqueadero a una familia, de una madre cabeza de familia como vecino. Se nos acaba el tiempo al interrogatorio de la defensa. No sé si hay algo que el doctor Moreno no haya dicho. Doctor Holman, ¿no puedo pasar? Doctor Moreno, rápidamente, el modelo habitacional de entrega de viviendas que está haciendo el gobierno nacional, ¿a qué contribuye? Lamento decirlo porque si hay algo que me ha dolido de este debate es que el gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, esté atacando una política que debería compartir. Y la esté atacando... Quiero interrumpirlo, abogado. He señalado desde el comienzo que no hay oposición ni a la atención prioritaria de víctimas ni a política... No, al ejemplo de los 4 edificios de vivienda. ¿En qué momento el gobierno ha dicho eso? Bueno, entonces lamento profundamente que el gobierno nacional no esté impulsando activamente en todas las ciudades políticas de integración de diferentes Yo creo que hay un problema de comunicación, sí, esa es la impresión que hay sobre la política de vivienda, pero claramente está totalmente terminar, doctor. Y de una vez hablamos al interrogatorio de la Fiscalía, si ustedes quieren conversar ahí, porque acabo la pregunta. Lamento profundamente que por lo menos los ciudadanos vemos un enfrentamiento gobierno nacional, gobierno distrital, en vez de enseñarnos y liderar procesos que nos integren y estén diciendo que se van a generar guetos y que va a haber ineficiencia y que es costo eficiente, que no es costo eficiente. Lamento profundamente eso, pero igual debo señalar, y jamás había criticado los programas de vivienda del gobierno nacional, porque me parece fundamental que tenga vivienda todos los colombianos y los más necesitados que la tengan gratis, pero el mismo gobierno nacional ha reconocido que su proyecto goza de carece de ciertos atributos, equipamientos suficientes, espacio público suficiente. Confío en que se corregirá, en que todos lo corregiremos. El punto es, eso nos irá más costoso en el largo plazo que ahora, si no actuamos ya. Continúe usted, señor fiscal. Gracias, y quiero reiterar, la posición del gobierno nacional nunca ha sido criticar la propuesta. Lo que nos preocupa es que una propuesta que resulta provocadora, generadora de división, como usted lo señaló al comienzo, en últimas lo que esté haciendo es ocultar una política de vivienda mediocre y de pobres resultados. Y básicamente lo que quiero es que un bogotano normal, de a pie, con un mayor conocimiento, porque es abogado urbanista,
digamos, me dé su opinión sobre el desempeño de la política de vivienda en Bogotá. Bueno, entonces esa sí puede ser la pregunta. ¿Usted puede responder eso, testigo? La primera aclaración que tanto en la presentación como usted se ha referido 3 veces a mí como abogado. Estudié Derecho, culminé mi carrera de Derecho, pero no me gradué. Entonces no soy abogado, soy un simple ciudadano a mucho honor. Pero le respondo con el mayor gusto. El tema de la política de vivienda no se le puede cobrar ni a esta ni a la pasada administración. Es un tema de responsabilidad de todos los bogotanos, que llevamos décadas repitiendo un ejercicio equivocado. E insisto, el tema no es de número. En los números puede haber inmensas deficiencias, como de calidad de ciudad. ¿Cuál es la ciudad que queremos? Es lo mismo que si hoy le achacáramos todos los problemas de salud al gobierno nacional cuando es un problema que lleva décadas. No tiene sentido dar un debate de cifras en un periodo de 4 años, que es absolutamente insuficiente para resolver unos problemas de vivienda de una ciudad de 7 millones de habitantes, de la principal región del país, a punta de ejercicio de un gobierno de turno en un periodo político muy corto o lo que sea. El tema de la seguridad, ¿cómo se manejaría? Lo primero que hay que decir es que llega un extranjero a Colombia, a Bogotá, y jamás le preguntamos su estrato ni su nivel socioeconómico, sino que le abrimos los brazos porque es mono y habla raro. Y no nos asusta. ¿Por qué nos va a asustar un semejante colombiano? Porque no se viste como nosotros creemos que se debe vestir o no habla como nosotros creemos que debe hablar. El pensar que eso nos genere inseguridad es inaceptable. Es una tacha, una INRI que se le pone a un ciudadano que ha sido victimizado. Es tanto como afirmar que todos los que hemos trabajado en grandes empresas o todo aquel que ha pasado por una compañía de bolsa es ladrón o ha hecho pirámides, como hoy está ocurriendo con los grandes empresarios que están sometidos a importantes debates jurídicos porque defraudaron la fe pública. Bien, se nos ha acabado el tiempo para el interrogatorio de la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con los alegatos de conclusión. Estamos en Veredicto, debatiendo esta noche si es prudente que la Administración de Bogotá construya viviendas de interés prioritario dentro de zonas de alta estratificación. Ustedes ya escucharon a las partes y a sus testigos. Van a oírlos por última vez si no han tomado una decisión, y empezamos con la Fiscalía y sus alegatos de conclusión. Doctor Preciado. Gracias. El mensaje final para la teleaudiencia es que desde ningún punto de vista el Gobierno Nacional se opone a iniciativas que favorezcan la atención a las víctimas del conflicto, a la población desplazada. Son prioridad para el Gobierno Nacional, son los principales beneficiarios del programa de vivienda gratuita. La lucha contra la pobreza es un elemento central en la agenda de la pasada administración Santos y de esta nueva administración. De hecho, la equidad entendida como movilidad social, como superación de la pobreza, es uno de los 2 grandes pilares de la política en esta segunda instancia de la administración. Como ciudadano me preocupa ver propuestas de la administración distrital que generan disenso, división y que pretenden generar golpes de opinión cuando detrás lo que estamos viendo es una gestión y una política de vivienda de muy pobres resultados. Hoy en día Bogotá está en su nivel más bajo de producción de vivienda. En este momento, si alguien sale a comprar casa, seguramente encontraría 12.000 unidades de vivienda, de las cuales el 90% es vivienda de distinto interés social, 9% vivienda de interés social y un 1% vivienda de interés prioritario. La administración ha deliberado de manera muy pobre frente a sus compromisos de ejecución y atención a la población más pobre en lo que respecta a producción de vivienda de interés prioritario. Los números sí importan. Si utilizamos como parámetro las 375 viviendas que el distrito quiere ejecutar posiblemente en un año, para atender el déficit habitacional de Bogotá calculado por el Censo de Población del año 2005, nos demoraríamos 666 años. Los números sí importan. La atención a la población víctima del conflicto es urgente, así lo ha señalado la Corte Constitucional y la Ley de Víctimas. Nos preocupa la ejecución de los proyectos, nos preocupan aspectos jurídicos respecto a la posibilidad de utilizar del uso de esos lotes y nos preocupa el proceso de concertación con la ciudad. También nos preocupa la sostenibilidad. En vivienda gratuita, el Gobierno Nacional ha dado un claro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. La Ley 1537, que le dio vida al programa de vivienda gratuita, desde la concepción misma de la ley señalaba que el tema de equipamientos e infraestructura social es fundamental.
porque los proyectos requieren de ese tipo de acompañamiento. El Gobierno Nacional ha dispuesto cerca de 600.000 millones de pesos para brindar ese acompañamiento, porque el factor clave de éxito del programa no es la construcción es claramente lo más sencillo. Tenemos que asegurar la sostenibilidad y eso implica un ejercicio de política pública concertada, y en esa dirección el Gobierno Nacional se está moviendo. Gracias, señor fiscal defensor. Sí, queridos televidentes, los números sí importan mientras se pongan al servicio de las personas. El doctor Preciado, ha insistido en la mediocridad de unos supuestos resultados de la administración distrital. Yo le quiero decir, señor Perdomo, ustedes en los primeros 4 años, Preciado, ustedes en los primeros 4 años del gobierno Santos prometieron 100.000 viviendas, de las cuales solamente han entregado 51.700. De esas 51.700 con escritura, hoy intentando habitar víctimas de la violencia, solamente 28.000. Y yo por eso no voy a calificar su propuesta de mediocre. Simplemente esos son los ritmos de la administración pública, y quiero creer en la buena fe de la Administración Nacional en la entrega de esas viviendas. Lo que sí es de fondo, y lo que usted ha rehuido en todo el tiempo de este debate, doctor Preciado, es el modelo de ciudad que estamos construyendo hoy en Colombia. ONU Habitat insiste en que Bogotá es una de las ciudades más inequitativas y segregadoras del mundo. Eso quiere decir que bajo ese modelo de ciudades guetos que ustedes se empeñan en seguir construyendo, doctor Preciado, se van a seguir contribuyendo a ciudades violentas, segregadas y con guetos. Ese no es el modelo de ciudad que necesita el país. Por eso Bogotá hace un alto, por eso Bogotá hace un llamado a la Administración Nacional y le dice: no vamos a seguir apostándole a esos proyectos de ciudad. El proyecto de ciudad que impera hoy en el mundo es utilizar territorios, zonas en los centros económicos, en el norte de Bogotá, en la zona del centro ampliado de Bogotá, y densificarlos, construir en altura con equipamientos, es decir, equipamientos donde haya cafeterías, centros comerciales, en fin, el acceso a toda la población, tanto de estrato 6 como de estrato 1. Y allí se rompe la segregación. En ningún momento la ciudad de Bogotá ni la administración distrital está haciendo un llamado a un discurso divisionista. En ningún momento. ¿Quiénes son los que dividen? ¿Los que dicen hoy que no podemos juntarnos con niños de color extraño, o los que decimos que ya es la hora de construir una ciudad más equitativa, sin segregación y más competitiva por ende? Ese es el discurso de la Bogotá humana. Bien, pues las partes ya no van a hablar más. Esperamos que haya sido suficiente para que ustedes tomen una decisión. Y si ya lo hicieron o no lo han hecho, www.veredicto.tv. Busquen la casilla que apoya a nuestro fiscal o nuestro defensor y voten. Ya regresamos con su decisión. Es prudente que la administración distrital construya viviendas de interés prioritario en zonas de alta estratificación, es lo que discutimos esta noche. Ustedes los escucharon, tomaron una decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la fiscalía doctor Néstor Preciado con un 53%. La defensa doctor Holman Morris obtuvo un 47%. Doctor Néstor Preciado, usted fue nuestro fiscal esta noche, la gente lo apoyó. ¿Qué opina? Pues le agradezco a la teleaudiencia en últimas reconocer, uno, que el Gobierno Nacional no se opone a ese tipo de iniciativas, que como ciudadanos debemos ser muy exigentes y demandar de los gobiernos municipales, regionales y nacionales cumplir. Gobernar es actuar, buen gobierno es cumplir. Y eso es lo que se está haciendo en el Gobierno Nacional. Bien, muchas gracias a nuestras partes por esta discusión que nos brindaron, a sus testigos por apoyarlos, a ustedes por participar, por votar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.